Buenos días, estimados docentes. Bienvenidos a este espacio, el taller de estrategias para el manejo emocional docente-estudiante. Este taller es parte del diplomado de competencias socioemocionales y procesos cognitivos. Tenemos como invitada a la profesora Kenia del Rocío Casiano Valdivieso. Ella es licenciada en psicología, magíster en gestión educativa, ¿no? Y también doctor en sociología. Tiene bastante experiencia en el campo, así es que le damos la bienvenida para que pueda iniciar con el taller. Bienvenida, Kenia, buenos días. Te dejo para que puedas iniciar con el taller y bienvenida también al diplomado. Y bienvenidos a todos también al diplomado y estaré enviando la información al chat del Zoom a aquellos que no tienen acceso al clase. Gracias, Kenia, te dejo para que puedas iniciar. Muy bien, muchísimas gracias entonces por la bienvenida y la presentación, Jessica. Bienvenida a todos ustedes, mucho gusto. Igual como algunos de ustedes están iniciando, también tengo la suerte, la dicha de poderles compartir con ustedes también esta grata experiencia de el punto de estrategias para el manejo emocional docente-estudiante. Qué importante es poder comenzar con este punto de vista en las emociones, ¿no? Y realmente he estado leyendo los chats, están pues educación básica regular, educación inicial, educación, comenzando que la educación es muy importante para poder partir del ser humano, como siempre en una persona, es ser biopsicosocial, el ser humano. Jamás puedo decir voy a salir solamente con mi cerebro, pero sin embargo, añaden otras cosas más. Si estoy con gripe, imaginemos, me amanezco con malestar, dolor de cabeza, entonces por más si le pongo un buen ánimo, es algo distinto, es algo diferente. Pero si de repente digo, no, estoy desanimada, tengo cosas que han pasado, entonces ya eso va teniendo otra situación dentro de mis actitudes y conductas y comportamientos. Por ello es que justamente va al punto importante que ustedes le brindan este tiempo y espacio para poder hablar justamente el manejo de emociones, ¿no? Como bien manifestó en la presentación, soy psicóloga y también licenciada en periodismo, entonces mi diplomado o mi especialidad más que todo se ha brindado justamente y he estado un buen tiempo también en una institución educativa que íbamos desde pequeño, desde inicial hasta lo que es educación básica, regular, secundaria, pero también lo que antes se llamaba SEBA, ¿no es cierto? Que ahora es diferente porque ahora es todo lo que es la educación básica para adultos también. Y eran personas incluso que de repente habían llegado de provincia, que no tenían la educación en ese momento y que tenían el fin de semana o incluso interdiario en las noches para poder adecuar justamente y se veía, ahí voy, manejo de emociones, ¿no? Se veía cómo llegaban después de trabajar, de tener un empleo de repente en ese momento para poder solventar sus necesidades, pero que querían terminar sus estudios secundarios para poder justamente mejorar ese estatus y poder ir postular a un instituto, a una universidad que pudiera manejar esa situación de mejora en su familia, ¿no? Entonces, eso era muy importante para ellos. Y ya desde esa época, como les digo, antes se llamaba, se hace muchos años atrás, entonces cómo es que ahora va dando, cada vez más va ganando la importancia de las emociones. Bien, entonces voy a pasar por el chat porque veo que ustedes son muy participativos para empezar esta pequeña dirección. Un ratito que creo que para ponerla, vamos a poder ver, tiene que dejar, quiere dejarles esta dirección, pero dame un ratito, uy, salió. A ver, creo que por acá tengo que empezar. Lamentablemente no podía compartir pantalla, aunque ya ustedes están viendo. A ver, ¿les hace recordar algo de repente? ¿Les hace recordar el hecho de jugar rompecabezas? ¿Qué sensación tenían ustedes al jugar rompecabezas? Pueden de repente participar dentro del chat, estoy atenta al chat para poder interactuar, ya que tenemos justamente este espacio para poder no solamente en este diplomado manifestar cosas teóricas, sino participar en base también a las experiencias y en base a eso poder trabajar lo que justamente habla de estrategias. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes en inicial le ponen al niño, hasta en regular le ponen al niño un rompecabezas? ¿Qué sucede? Exacto, Nancy, muy bien. ¿Quién lo hace más rápido? Adrenalina, perfecto. ¿Quién quiere ganar, no es cierto?
Cuando logra armarlo, felicidad, perfecto, muy bien. Exacto. Y antes de armarlo. Entonces, ¿qué hacen ahora? A veces porque en inicial lo tenemos bien ordenadito, ¿no es cierto? Dentro del guardadito, porque tienes que guardar todas las maestras todos los días hasta las 3 4 de la tarde, armando rompecabezas para que todo quede limpito y ordenadito. O le decimos a los niños cuando ya aprenden, le decimos, ordenen todo, dejen ordenado para que te... Pero ya el niño se va aprendiendo. Entonces, al inicio, como que difícil. Tomaba un rompecabezas de 20 30 piezas, le tomaba pues cuánto. No sé, unos 10 minutos de repente y que ganábamos 15 minutos, porque mientras ellos armaban, nosotros íbamos viendo otras especies más, ¿no? Otras cosas que podíamos ir avanzando, pero cuando ya se va, como dice, grabando, observando la imagen, grabando la pieza, ¿qué sucede? Ya va disminuyendo porque va agarrando justamente la estrategia de cómo armar ese rompecabezas. Y ya le resulta fácil, entonces un niño de 3 años de repente 20 piezas, va subiendo más a 40 piezas, otro niño de 4 años inicial, 5 años, y así va sucesivamente, ¿no es cierto? Bien, entonces en ese link que han ingresado ustedes, ¿qué han descubierto? A ver, en este link que les he pasado, ¿qué han descubierto ustedes? A ver, ¿quién ha entrado? ¿Quién ha podido entrar y ha descubierto algo? Buen día, Carolina, ¿cómo está? Gracias, Victoria y Karina, por tus mensajes. Nancy también, qué bueno que estemos. A ver, cuénteme, ¿qué han descubierto? ¿Qué han descubierto con Almara? Ah, ya, perfecto, lo mando otra vez, no hay problema. Este de acá es, a ver, este de acá, a ver ahí. Se observan diversas imágenes, ¿ya? Seguro, ¿ya? En este link que acabo de enviar, ¿ah? ¿Qué han descubierto? Ya, muy bien, sugerencias, ¿no es cierto? Es un arma creativa para hacer, perfecto, ¿no? Varios modelos. Entonces, de alguna manera, nosotros en una de esas, porque de repente no ha salido la que realmente quiero, en alguna de esas van a ver una imagen que va a despertar una situación. ¿Cierto? Claro, hay varios modelos que Distrito Digital exige la concentración o competencia, pero vamos a ver una imagen que debió salir de repente y que de repente no más quedó con la clase. Porque la clase que habla justamente el hecho de que comencemos a ver qué emociones vamos a tener, cómo va a ser, diferentes rompecabezas, diferentes modelos, todo. Pero hay uno que habla de emociones, específicamente de emociones. A ver si la pueden encontrar por allí. ¿Pudieron encontrar? Es divertido, hay cantidades, puedes hacerlos desde 10, 20, 30, 50 y nos va para diversos. Más que todo, bueno, eso quizá más para adultos, aunque desde niños ya empiezan, ¿no? Pero ahora que todos andan con la tecnología, podemos darle quizá una imagen con un mensaje y podemos adaptarlo, ¿no? Pero bueno, ya, más que todo, a ver, ¿encontraron ustedes la imagen que tiene que ver con la emoción? Entre todas las imágenes que están ahí, ¿la pudieron encontrar? Ah, perfecto, no salió, ya, no hay problema, no se preocupe. Quizá Eli no pudo aceptar, ya no hay problema. Bien, vamos a seguir nosotros y vamos a ver qué es la imagen que yo quería que encontrar. Y quizá ustedes la vieron cuando pasé el... Y la imagen es justamente mi pregunta de inicio. ¿Para qué nos sirven las emociones? Hemos hablado de ello ya empezando nada más. Pero ¿para qué creen que nos sirve? ¿Qué componentes puede tener emociones? Eso, yo sé que ustedes lo tienen, el conocimiento ahí está. Pero ¿para qué? A ver, si alguien nos pregunta, un estudiante dice, pero ¿para qué nos sirven las emociones? Si alguien conversa con ustedes y le dice, ¿para qué? Porque siempre el educador le pregunta, ¿no? Así como al psicólogo que piensa que de repente nos encuentra en una reunión y uno dice, soy psicólogo y te dicen, a ver, mira, yo tengo tal problema y te cuento. Entonces dices, ok, creo que debo evitar ese término. Estoy en una reunión, estoy fuera de hora de trabajo, ¿no? Entonces, igual, cuando viene el docente, ¿qué dicen también? Ay, me puedes resolver, tú lo sabes todo, me puedes resolver. Entonces te preguntan, ¿para qué sirven las emociones? Muy bien, me dice, para regularnos, perfecto, Nancy. ¿Para qué más? ¿Para qué más podemos hacer? Para conocernos mejor, muy bien, ¿no? Así que, perfecto. ¿Qué más? Tenemos dos Nancy's aquí, muy bien, perfecto. Ya, para conocernos mejor, para regularnos, ya.
Y siempre tiene el concepto o el componente, vamos a decir, de que justo para manifestar nuestro estado de ánimo, para darnos cuenta cómo nos sentimos, para expresarnos, para tener equilibrio emocional perfecto. Porque aquí viene, cuando hablamos de equilibrio emocional, que viene cómo nos sentimos, ¿no es cierto? Cómo lo expresamos y cómo también es que estamos pensando, porque de acuerdo a nuestro pensamiento vamos a manifestar nuestra conducta y vamos a pensar lo que sentimos en ese momento. Me estoy comunicando con otra persona. Perfecto, muy bien. Victoria, un gusto. Gracias por aprender. Muy bien. Entonces, me sirve muy bien con todo esto que ustedes han manifestado. Pero, ¿qué pasa si las personas todavía no han aprendido a reconocer las emociones? ¿Y en dónde comenzamos a enseñarles a reconocer esas emociones? ¿Dónde? Para evitar conflictos, porque todavía hasta un adulto puede ser que de repente no sepa cómo expresar sus emociones. Desde la infancia, de pequeños en casa, pero ahora resulta que todos papá y mamá salen a trabajar. Nosotros mismas dejamos a los pequeños en casa y salimos a trabajar, ¿no es cierto? ¿Quién le enseña? ¿Quién está? Ahora resulta que hay una niñera, ¿no es cierto? La niñera humana, ¿no es cierto? La niñera que tecnológica comienza inmediatamente. O la TV, ¿no? Y ahí está, ya los aplicativos. Pero falta esa situación humana que se tiene que dar. Entonces, muy bien, desde la infancia, de casa, de pequeño. Pero aquí viene el hecho de que necesitamos comunicarnos y a veces la persona no sabe cómo comunicarse o hay un estilo de comunicación que creen que está bien, que creen que es el adecuado, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir justamente en este camino viendo, y aquí viene el hecho de que cómo vamos a agregarlo nosotros, agregarlo al aprendizaje, a lo que hacemos nosotros día a día en el colegio. Muy bien. Entonces, justamente dice cómo impactan las emociones en el aprendizaje. Y es pequeño, yo pongo videos muy cortos en un segundito, pero vamos a dejar de compartir, creo, para poder pasar este enlace, que también lo he puesto por si acaso en el Classroom. Los he dejado todos ahí por si no pueden ponerlo. Denme un ratito para poder ver si podemos descargarlo afuera y ustedes puedan, perdón, Yo soy profe de infantil, tenía un alumno que solo participaba cuando... Voy a cerrar el chat un segundito para poderlo visualizar. Ok. ¿Cómo impactan las emociones en el aprendizaje? Durante mucho tiempo pensamos que el Estimadas, aprendizaje iniciamos consistía en transmitir apreciando la PPT. Por ello, Se escucha el sonido, pero la PPT está proyectada. Ok, de repente, perfecto, no hay problema. Dame un segundito. Entonces, tengo que volver a compartir, perdón. ¿impactan las emociones en el aprendizaje? Durante mucho tiempo pensamos que el aprendizaje consistía en transmitir conocimiento. Por ello, las escuelas ponían énfasis en lo cognitivo y en impartir la mayor cantidad de saberes a los niños y las niñas. Hoy sabemos que no hay ningún aspecto del aprendizaje en el que no estén involucradas las emociones. De hecho, el componente emocional es el principal. Las emociones negativas y positivas producen un impacto completamente diferente en el aprendizaje. Por un lado, las emociones negativas hacen que nos limitemos y enfoquemos solo en las amenazas. Cuando nos sentimos tristes, preocupados o enojados, nuestra perspectiva para ver las cosas se reduce y estaremos bloqueados para captar un nuevo conocimiento y nuestro aprendizaje se verá limitado. Esto se debe a que nuestra atención se centra en la amenaza o molestia. Por ejemplo, si alguien le teme a las arañas y ve una cerca, todo se detiene
y no podrá ver más que a la araña. Incluso si se trata de una araña pequeña, para él será la más grande del mundo y será lo único que importará hasta que desaparezca. Por otro lado, los especialistas señalan que las emociones positivas amplían nuestro repertorio de pensamiento-acción. Nos permiten ver la situación en su contexto, establecer conexiones, cambiar nuestros pensamientos, ser más creativos y todo eso construye nuestra capacidad para aprender, hacer amigos, ser más resilientes, etc. Por tanto, las emociones positivas son un componente crucial para el aprendizaje. Antes pensábamos que si una persona tenía éxito, se sentía bien. Estábamos equivocados. En realidad, es al revés. Si una persona se siente bien, entonces puede triunfar. Esa sensación positiva le da energía, determinación, impulso para seguir y para aprender. Así que nuestra responsabilidad como docentes es crear un clima positivo en las clases, para que emociones positivas como la alegría, orgullo, satisfacción y entusiasmo fluyan y propicien los aprendizajes. Una de las emociones más importantes que los docentes deben generar en sus clases para que sus estudiantes se involucren en el aprendizaje es la curiosidad. La curiosidad hace que nos cuestionemos e involucremos en lo que deseamos saber. Lamentablemente, al ingresar a las escuelas, los niños y las niñas dejan de formular preguntas, pues están constantemente presionados, más preocupados por responder de la manera indicada. Temen equivocarse, que los juzguen o que se burlen de ellos. Quieren tener éxito, pero como no se sienten bien, no están del todo involucrados con su aprendizaje. Es más, antes de entrar al sistema escolar, los pequeños piensan de forma divergente y creativa. Sin embargo, a medida que pasan los años, muchas veces dejan de pensar creativamente en su afán de dar la respuesta correcta en un ambiente que suele ser bastante controlado. Como hemos analizado, involucrar emociones positivas es un factor clave para lograr aprendizajes significativos y fomentar la curiosidad y creatividad en los niños y las niñas. Ministerio de Educación. Muy bien. Voy a dejar de compartir Gobierno ahora. del Perú. El Perú. Voy a dejar de compartir para poder pasar a PPT. Pero me van contando, a ver, ¿qué piensan, qué opinan de justamente el espacio que acabo de mencionar, ¿no? A ver, del video, a ver, comenten. Sí. Coménteme, a ver. A ver, comencemos. De repente me he equivocado y me dice, a ver, cuando conocemos a la persona que pasará tiempo, nosotros cuidándonos, prestando atención. Muy bien. Resulta que es muy probable que de repente, cuando nosotros comenzamos a ver inmediatamente a la persona dentro de nuestra aula, entonces sucede que decimos, muy bien, ya vamos a decir, las emociones están primero de curiosidad, de saber quién me va a tocar. Por ejemplo, iniciamos el año escolar, ¿no es cierto? Y dice, ¿cuántos alumnos tendré? ¿Cómo serán esos alumnos, verdad? Comienza la expectativa, esa emoción inmediatamente, ¿no? Dice, muy bien. Y el niño también dice, también, igual, ¿cómo aprender? Como cuando ustedes llegaron al diplomado. También llegan igual, ¿no? ¿Cómo será? ¿Qué pasará? ¿Qué iniciativas habrán diferentes? Igual, todos tenemos expectativas cuando llegamos a algún lugar. Y sentimos emoción al comenzar algo nuevo, algo diferente. Bien. Pero ¿qué pasa cuando de repente ante eso nos reprime? Porque puede suceder que de repente alguien dice, no, yo quiero que sea mi clase de esta manera y yo las así. Entonces, no escuchamos pareceres o no sabemos de dónde provienen los estudiantes en sí.
Entonces, aquí viene este punto importante de reconocer qué emociones tienen, tanto en colegio como en casa, y sé que ustedes son expertos en esos y son la primera fuente donde la persona, desde el niño hasta el adulto, porque en el contexto educativo hablamos incluso de universidades e institutos también, puede incluso acudir inmediatamente. La primera persona que se entera de la situación o emoción que está teniendo muchas veces es el docente o el profesor. ¿O me equivoco quizá? A ver, usted me dirá mientras voy leyendo los chats. Muy bien, un estudiante dice, a ver, vamos a leer por acá. Victoria dice, cuando conocemos a la persona que pasará tiempo con nosotros cuidándonos, prestando atención, muy bien, emociones. Las emociones, dice Nancy, influyen directamente en el aprendizaje. Perfecto, muy bien. Buen día, Silvia. Un estudiante que se siente bien aprenderá mejor. Exacto. Ahora, también va el hecho de que, como dice, vamos a conocer a la persona, ¿no es cierto? Entonces le pongo un adicional a esta emoción, que es la confianza que tiene. Y la primera persona que se va a enterar, como les decía, de todo lo que sucede con el estudiante en sí, es el docente. Quizá en casa ni siquiera se enteran los padres, la persona que ayuda a cuidar al niño o a la niña, o al adolescente, quizá no, se va solo el adolescente, no hay quien lo recoja en el colegio, o el estudiante ya de quinto de primaria ya se está yendo solo ahora a casa también, entonces los padres trabajan o lo mandan en una movilidad. Entonces los primeros que se enteran son o los docentes o las personas que lo llevan en la movilidad, que incluso no hace mucho, hasta las personas que llevan movilidad, la pasada me dijeron, están dándole ciertos cursos para que pueda reconocer algunas conductas y emociones de algunos estudiantes que se van solos y que quizá no dicen muchas cosas que le pueden estar pasando porque no tienen con quién conversar, ¿no? Y ellos se enteran porque escuchan en la movilidad todo lo que les dicen. La vez pasada justo una señora de movilidad nos decía, ¿no? No saben todas las historias que yo escucho que entre ellos se van como contando y versando. Y ahí viene el hecho de la emoción que sienten, ¿no? Al escuchar otra persona que le aconseje o que le felicite o que le diga algo, ¿no? Lo hiciste bien. Esa frase, lo hiciste bien, o puedes hacerlo mejor, o habrá otra oportunidad, puedes seguir aprendiendo. ¿Esto les causa una emoción o no? Y una emoción positiva o negativa, ustedes me dirán, a ver, ¿cómo les causará? Que les den una frase. A nosotros mismos, cuando tenemos un día muy pesado y de repente algo, dijimos, no hemos podido llegar al estudiante quizá como queríamos o no desarrollar más allá, o hubo un problema con un estudiante de repente, y dices, no, este día no era como el que esperaba, pero alguien va y te dice, lo hiciste bien, vamos, puede pasar, vamos a seguir adelante. Esa palmita en el hombro o un abrazo, simplemente van y te ven, no, necesitas un abrazo, voy y te doy el abrazo. Positiva, perfecto, emoción positiva, vas a sentir bien y con mayor motivación. Y entonces el estudiante también, como ustedes dicen, que hay un estudiante que no se encuentra apoyado en casa, entonces su emoción en aula trata de llamar la atención. Exacto, Silvia. Trata de llamar la atención. Pero cuando le decimos esa frase que él no se espera, ¿qué sucede? ¿Cambia o no? La emoción de alegría, se sienten motivados, emoción. Exacto, todos abrazan y dicen, gracias, profesora. O sea, usted sí confía en mí, usted sí piensa que puedo hacerlo. Y algunos más pequeñitos te dices, ¿de verdad? Pero a mí me han dicho en mi casa que no, porque soy de repente el que ya debo saber, porque a veces quizá tiene hermanos mayores y de repente piensa que porque tiene hermanos mayores ya debe saber, ¿no? O porque es el mayor en casa más bien y tiene hermanos más pequeñitos, piensa que ya debe venir con el chip incorporado. Y no es así, va a ir aprendiendo todo ello, ¿no? Exacto, te alegra y te levanta el ánimo, muy bien, la frase motivadora serán continúa aprendiendo. Exacto, entonces, justamente aquí ya vamos sacando algunas estrategias que muy posible que nosotros usamos, pero no las hemos reconocido como tales quizá. Entonces, impactamos esas emociones en el aprendizaje. Y mientras más situaciones se sienta bien el ser humano, aprendemos con mucho mejor ánimo. De hecho, como nos decía Silvia, trata de llamar la atención, ¿cierto? Claro, porque no encuentra ese don de decir, necesito ayuda. SOS está brillando alrededor de la persona y no sabemos cómo incorporar eso. Entonces, busca la manera de llamar atención. ¿Qué hace? Jale el cabello de su compañera que está adelante, tira los papeles, se va, cada rato se levanta,
se hace el que no le importa la situación y dice, a mí, ya, llámelos, nomás, no hay problema. Si dicen van a llamar a sus padres o si van, pero te van a sancionar. Ay, que me quede un rato más en el colegio total, que haga, o sea, es decir, como que ese chico rebelde a veces, ¿no? Pero lo que detrás hay es, necesito ayuda, necesito que me entiendan, necesito que alguien hable conmigo, necesito saber qué va a pasar después. Entonces, ¿qué hago? Me pongo un caparazón para que nadie me choque, nadie me diga nada y lo que me digan algo, como que ahí quede y pase. Y yo no voy a ser afectado. Y trata de que nadie llegue a vulnerar las emociones que está sintiendo en este momento. Exacto, Silvia, comienza a buscar en el colegio su refugio, un lugar donde pueda estar inmediatamente participando, donde se sienta que es, vamos a decir, la persona importante ahí, ¿no? Dice acá, dice, Edwin, ¿cómo estás? Un niño siempre es curioso, como no debemos usar estrategia para despertar curiosidad. Exacto, es aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay actividades que pensamos que son propias de niños de inicial, muy pequeñitos, pero no sabemos que el niño también, hasta, como le digo, hasta los más grandecitos necesitamos, ¿no? Necesitamos hasta el hecho de que nos reciben y de repente, hoy hacemos una actividad diferente. Muy bien, de repente se ponen en pares, en parejas, y de repente, a ver, bien, cuéntense de una anécdota que han tenido el fin de semana. Pero ¿qué pasó, profesor? Estamos en clase de, no sé, matemática. ¿Qué pasó? No, tranquilos, vamos a hacer esta actividad. Como que los despertamos, les sacamos, muy bien, 5 minutos. Es más, tienen 2 minutos para contar su experiencia, nada más, ¿no? Ya, perfecto. Terminamos muy bien, digan cómo se sintieron y ahora sí se sientan, quién quiere decir algo por ahí y comenzamos de esa manera a despertar. Pero ¿por qué hizo eso si estamos en un curso de matemática que no tendría nada que ver? Como que no. ¿Cuántos han contado la experiencia? Comenzamos a contar cuántas experiencias hay, en cuánto tiempo. O decir, comenzamos a relacionar el tema. Usó el docente algo distinto, fue curioso, fue diferente, y quizás están esperando la siguiente clase ya. Ni se acaba la clase y dirán, uy, la siguiente clase, ¿con qué viene? ¿Con qué viene? Algo, ya. Porque a veces digo matemática porque a veces hay algunos que les cuesta un poquito más, ¿no? Desde pequeños a veces hasta a mí me costó un poquito entender. Y no saben cómo daré la matemática cuando llega a posgrado. No saben cómo la adoro en investigación, ni en cuánto tiempo me costó que alguien me cause curiosidad para poder llamarme la atención y aprender mejor. Eso es una experiencia propia, no sé cuánto, de repente a ustedes les encanta más ese punto, ¿no? Pero a esto voy. Entonces, desde un niño hasta un adulto, yo siempre hablo de que cuando hay un contexto educativo y cuando no lo hay, seguimos aprendiendo día a día, pero aprendemos mucho mejor y nos acordamos más de las cosas cuando tenemos una anécdota distinta y diferente que nos ha sacado de ese cuadro totalmente, que nos ha sacado de lo clásico, que nos ha sacado de lo que siempre hacemos, del usual que hacemos en de repente al aprender en dar un tema, donde como dice Edwin, causamos curiosidad. Entonces, esa curiosidad me llevó a que inmediatamente el niño vea, estoy recordando por qué ese día el profesor hizo esto. Entonces, ese día yo aprendí ese tema. Lo vi distinto, lo vi diferente. Bien, entonces, ahí es donde viene este punto de vista. Bien. Ahora vamos a pasar al otro. Ok. Acá creo, vamos. Creo que tengo el otro. Sí, está bien. Esta parte no se preocupe, la de celeste, porque vamos a ir justamente al impacto de las emociones. Muy bien. Cuando hablamos entonces en impacto de las emociones, hablamos justamente de que se evidencia, de que nuestro cerebro se involucra más. Y cuando decimos es porque está atento, activo, permanentemente visionando, viendo qué más puede hacer. Y en su cabecita está gestionando todos los pensamientos habidos y por haber, pero atento a la clase que está realizando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente, como hemos mencionado, visto en el video y sabemos nosotros bien, las emociones positivas nos llevan a querer aprender más allá de lo que tiene una emoción negativa. ¿Qué hacemos si hacíamos a lo tradicional? Cuestionábamos, juzgábamos, no has hecho bien, está mal tu respuesta. ¿Qué hacíamos? Disminuíamos, porque era como un castigo que le dábamos. Entonces disminuíamos y complicábamos la situación. ¿Bien? Pero también viene el hecho de justamente comprender estas emociones. Y aquí viene lo que ustedes en algún momento, de hecho, hemos tratado siempre y ha sido la inteligencia emocional. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de las cosas que ustedes me han manifestado al inicio. La autorregulación,
el motivarnos, el tener habilidades sociales. Y hablando de habilidades sociales, aquí viene, ya, mi alumno es perfecto, tiene 20, tengo 3 alumnos con 20. Y estos 3 alumnos con 20, ¿cuántos de ellos realmente manejan sus habilidades sociales? Porque no solamente es la nota. Y de repente el estudiante que tiene un 15, un 16, de repente es todo lo contrario y maneja mejor las habilidades sociales. Y es algo que justamente comenzaron a tomar en cuenta cuando un profesional salía y egresaba. El profesional salía con los mejores grados y títulos y de pronto se daban cuenta que cuando lo manejaban y lo ponían frente a una jefatura, se daban cuenta que no correspondía lo mismo que un de repente estudiante que no había sacado los mejores galardones, pero que sí manejaba el hecho de ser más empático, manejar la comunicación, manejar el hecho de conocer a las demás personas mediante ciertas situaciones que ya había convivido, socializar. Y aquí viene el hecho del ser humano, ¿no? Lo primero que hace es socializar. ¿Dónde socializa primero? Ustedes lo saben. Ahí vamos. ¿Dónde socializa el niño primero? ¿Dónde va su primera socialización? ¿Dónde es? Cuénteme, cuénteme. En casa, perfecto, muy bien. En el hogar, muy bien. Con la familia, ¿no es cierto? Entonces, sea con papás, con mamá, con abuelitas, con los que convivan en sí ciertamente dentro de casa, muy bien. Luego, ¿quién sigue? Luego de casa, ¿quién sigue? Ya la socialización secundaria. Con los que vive, muy bien, en casa hemos dicho, esa es la primaria, pero la secundaria en la escuela, muy bien, Carolina, vamos. En el colegio, claro, todo lo que conlleva el colegio, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ello, en el nido donde comienza, ¿no es cierto? Bueno, en el colegio, en el nido donde realmente ustedes crean que puedan tener todos estos puntos de vista que son justamente el hecho de que comienza a poder tener en cuenta este punto, ¿no? Entonces, en base a eso es que se dan con la situación de poder comenzar a darse cuenta que si bien es cierto, nosotros todos decían inteligencia emocional, salió Goleman a manifestar todo y todo estaba muy bien, pero aquí viene un punto. ¿Cuántos han aprendido a desarrollar estas habilidades sociales? Muy bien, Silvia, con los compañeros, con los docentes, comienzan en el colegio. Y ahí comienza a ver que de repente comenzamos a ver a niños más solitarios que otros, a niños que se cohíben más que otros. Exacto, o sea, también con el barrio. Ya comienzan las violencias secundarias, la escuela, la comunidad, a donde asisten en general. De repente salen ahí cerca, tienen, como dicen, con el barrio, con los compañeritos de los vecinitos, en fin, con todas las personas que pudieran estar, ¿no? Atentos a ello. Entonces ya conlleva toda esta situación de manifestar exactamente todo ello, ¿no? Entonces, por eso es que les manifestaba el hecho de estas habilidades sociales, de cuánto realmente se pueden manifestar y cuántos podemos manifestar, ¿no? Entonces, es por eso que estamos viendo de alguna manera cómo. ¿Y les ha pasado de alguna manera cuántas personas, de repente nosotros mismos, manejan en realidad las habilidades sociales? ¿Les ha sucedido? ¿Les ha sucedido de repente que hasta usted mismo dice, uy, hay un compañero, pero no le hablamos mucho de repente? O que de repente en casa ustedes ven que que también dentro del mismo contexto familiar conocen a personas, primos, de repente que tíos que de repente son muy diferentes y dices, siempre hay alguien que es más hablador que otro, ¿no? Siempre es alguien más observador, siempre es alguien que de repente se cohíbe como que alguien que de repente es el alma de la fiesta, ¿no? Vamos a decir. Igual, en el aula también tenemos, exacto, Silvia, muy bien, exacto, muy bien. Sí, hay docentes que son muy callados. Entonces, también hay algunos que son, no les digo, de repente no tan efusivos, ¿no? Pero, sin embargo, manejan muy bien su aula porque también entienden que los demás, no es necesariamente ser efusivos, ¿no? Pero sí darles ese punto de motivación.
pero hay algunos que de repente no terminan de conocer esta situación de motivación al punto de cómo el estudiante lo necesita. Entonces nuestra clase viene a ser plana de repente y también se maneja que la motivación el estudiante no termina de verificar cómo se da, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante que tenemos que tener. Entonces, dentro de estos pilares de inteligencia emocional, no todos todavía hemos descubierto este punto y si bien se habla de inteligencia emocional en sí, que todos deben tener a partir de ahora, no se ha trabajado en su totalidad para muchos, ¿no? Dice, si son extrovertidos e introvertidos, debemos saber cómo llegar a cada niño. Exacto. Cada niño es diferente. Cada niño es un mundo, un contexto. Pero ¿qué pasa si en el aula tenemos 30 niños? Son 30 contextos diferentes. Son 30 realidades distintas. Y en el mejor de casos, 30 niños, ¿no? Si tenemos más de 30 niños, viene. Por eso es que hay colegios que de repente dependen menos y hay padres que también buscan colegios en que también sean menos niños para que puedan notar ciertas actitudes, ciertas emociones que puedan tener, ¿no? Y les puedan avisar. Pero eso es en casos específicos, ¿no? Porque estamos hablando también de niños en general. Y aquí voy, ¿por qué? Porque tenemos también la inclusión, que es un punto muy importante que ahora se está tratando también de aceptar a niños que tengan ciertas características de habilidades diferentes y que de repente puedan estar incluidos en el aula regular. Pero atención aquí, cómo se comporta el niño con este contexto distinto. El niño que de repente, entre comillas, es regular, digo entre comillas, por una denominación, que no tiene la habilidad diferente, pero que de repente llegó un niño con una habilidad distinta, una habilidad diferente, y cómo se comporta frente a él. Cómo es la relación de un niño de repente cuando es un contexto inicial, cuando es una etapa de educación básica regular o cuando es una etapa secundaria o quizá incluso superior, ¿no? Entonces, aquí va por qué les manifiesto y aquí un poquito las experiencias vertidas. Me pasaba mucho que de repente teníamos un niño en un determinado grado, 5 años. Bueno, en realidad desde 4 años había sido anotado el niño y tenía autismo, pero no se podía comunicar y necesitaba una maestra sombra. Entonces, ante eso, el niño ejecutaba todas las acciones, pero de pronto reaccionaba de manera muy distinta, o sea, no se comunicaba con los demás y cuando quería comunicar algo no miraba a nadie, como bien saben, como miraba a cualquier otro espacio, pero gritaba. Entonces el niño estaba en clase, ¿no? Los niños de inicial de 5 años y de pronto comenzaban a ver este punto. Entonces la maestra sombra ya comenzaba a usar estrategias, ¿no? Diferentes, pero aquí viene el hecho, cómo es que reaccionaban sus compañeros. Entonces, pronto fue la convivencia y entonces comenzó a ver que dentro de la convivencia, ya incluso cuando había actividades, había niños específicos que se encargaban de guiarlo y llevarlo, al punto que incluso salió pues como en esa época, bueno, digo todavía, eligen el reina de la primavera, rey de la primavera, mejor amiguito, él fue elegido, el niño, como el mejor amigo, fue el rey de la primavera. Y la niña, que era la reina de la primavera, lo guiaba en todo momento. El niño impecable, no hizo ningún afán, nada, totalmente, y todos se quedaron, o sea, nadie de los demás invitados, porque los papás orgullosos llevaron pues a la abuelita para que vean cómo se. Nadie veía la distinción entre los niños. Era algo increíble la emoción que tenían todos sus compañeros, todos ayudando, todos proponiendo, todos poniendo en sí. El niño que usualmente a veces se puede fastidiar incluso por abrazo, comenzó a aceptar eso. Es decir, comenzó a cambiar la convivencia. Era emocionante ver totalmente. Nosotros que conocíamos cómo había sido todo ese proceso, estamos hablando desde marzo que comienzan las clases hasta estamos septiembre que comienza esta actuación de la primavera, pues todas las vivencias que habían tenido eran totalmente diferentes y distintas y se llenaban de emoción, no solamente los papás, los estudiantes, los padres de familia que del niño en especial. Entonces era una situación distinta y ellos ya que estaban haciendo inteligencia emocional sin darse cuenta porque estaban viendo inmediatamente cómo motivaban a su compañero, eran empáticos cuando sabían que él había llegado fastidiado por alguna situación, entonces ya sabían cómo le dirían, incluso ya no lo molestaban cuando le daban su espacio, como que a veces también le acercaban algo para ver cómo estaba también, ¿no? Entonces, pero todos convivían dentro de un mismo espacio y comenzaban a ver habilidades sociales totalmente distintas, que con algunos de ellos en algún momento me he encontrado ya grandecitos ahorita, estamos hablando ahorita estarán en tercero o cuarto de primaria prox, y veo, me dicen sus papás, mire, es más, se ha vuelto
es la persona que de repente en algún momento en el colegio reconoce que algún niño tiene alguna situación que no está bien. O sea, no en habilidades, no es que diagnostique, pero sí dice, mi compañero está triste, algo está pasando, le voy a preguntar si necesita ayuda. Entonces, eso sí a mí me emocionó totalmente cuando mamita me lo dijo, porque dije, hemos logrado eso y es un gran avance. Ese niño éxitos de aquí en adelante, ¿no? Porque no se trata de aprender solamente la clase en sí, sino ese aprendizaje que nadie se lo va a quitar, es algo que lo aprendió para la vida. Entonces, estas son las emociones que sentimos, porque sé que ustedes seguro también. Bueno, me voy a los comentarios a ver. Silvia dice, la inclusión de diferentes habilidades, por ejemplo, niños fronterizas, otros, cómo trabajar frente a esa realidad. Sí, es importante, y no solamente con el niño, sino con el padre. Aquí viene un agregado, no sé si les ha pasado, con el padre, porque el padre de familia, en realidad los padres, no solamente el padre de familia del niño que tiene habilidades diferentes, sino también de los padres de familia en general que conviven para que eviten hacer los comentarios en casa, para que entiendan la situación de que su hijo está pasando, de que está conviviendo una realidad que no la va a convivir, que va a ser enriquecedor totalmente, y obviamente el compromiso, como ustedes dicen, aquí Nancy dice, importante el apoyo de la familia, ¿no? Entonces, del padre de familia que vive y se compromete y dice, sí, si necesita maestra sombra, si necesita material adicional, pues vamos con ese material para poder trabajar en conjunto, porque sabemos que tiene como en paralela esas currículas para poder tener también que todo vaya en orden y que todo vaya bien, ¿no? Desarrollándose. Entonces, por eso, ¿no? Entonces, no sé si me salía el tema, perdón si me fui por ese lado de inclusión, pero me parece necesario también, ¿no? Por ese lado, ¿no? Entonces, por ahí, el poder despertar esas emociones también ese punto. Y yo lo decía, ¿no? Para poder ver cómo es que en distintos contextos y en distintas aulas nos puede suceder, ¿no? El hecho de que dice, así es, pero un estudiante inclusiva trabaja en un momento, sí, Silvia, definitivamente, o sea, yo digo, el apoyo a los padres es genial, es lo máximo, es hasta 5 veces más de los demás padres, no lo digo por general, sino que es porque quieren que avance. Hasta pienso, y en el momento he hablado con padres, cuando digo, quieren ser aceptados, ¿no? Y te dicen de pronto, profesor, yo le traigo el almanaque X con los dibujitos X porque yo lo hago para que todo el salón lo tenga, ¿no? Pero es porque quieren que digan, ay, lo trajo a la mamá o lo trajo al niño tal, ¿no? O sea, quieren ver esa situación de que no se vea relegado. Entonces, es importante y es bonito trabajar con eso. Pero ahora en los salones, en aulas regulares, también están poniendo todo eso. Entonces, yo siempre motivo a que vean esa convivencia como algo enriquecedor. Cuando a veces me digo también a los padres, le digo, veamos esa experiencia como algo enriquecedor, no como algo que hay preocupación, sí, hay preocupación de repente que ya le puede, no sé, puede ser agresivo, puede haber diferente, exacto, pero para eso estamos atentos a la ayuda que le podemos brindar para evitar esas cosas, porque puede suceder con cualquier niño en realidad, un niño que llega molesto, que se puede pelear con otro compañerito también, de repente en el recreo hizo algo o le cogió algo de su carpeta, sin necesidad de tener una habilidad diferente. Cualquiera de nosotros, hasta un adulto, ¿no? Salió molesto de casa, va al micro de repente y dice, le quiere cobrar más pasaje y dice, ¿por qué te voy a pagar? Y comienza la discrepancia, llega al colegio, llega molesto ese docente y incluso y va y dice, Dios mío, ya, siéntese, voy a tomar asistencia. Nos puede pasar, cambiamos de ánimo, pues hablamos de las emociones, ¿no? De cómo no somos biopsicosociales. No puedo salir hoy día, ay, mi cerebro está feliz, mis pensamientos hoy día va a ser un gran día y de pronto me pasa algo en el camino como estos, o voy manejando de repente y alguien se atraviesa en mi camino que me tuve que frenar con todo. Entonces, esos malestares hacen que inmediatamente ya mi estado de ánimo cambie y llegue un poco fastidiada al lugar donde me dirigía. Entonces, eso hace situaciones que pueden afectar igual el niño. Se lo levantan rápido, temprano, todo. Entonces, siempre hay que entrenar también todas esas actividades que le pedimos siempre en casa a los papás, ¿no? A ver, justo me dice Silvia, tengo 2 aulas, en cada una hay 2 estudiantes inclusivos, pero ya estoy aprendiendo a trabajar con esa realidad. Exacto, Silvia, qué bueno que estés allí con ellos, porque es bonito, es sí un poquito más demandante porque estás a la par con 2 aspectos, pero también es emocionante porque nos hacen aprender día a día. Todos los niños son totalmente diferentes, teniendo una habilidad diferente o no teniéndola, ¿no? Bien, vamos al otro. Muy bien.
Entonces, dentro de los componentes de inteligencia emocional ya habíamos hablado de la empatía, de habilidades interpersonales o sociales también, de los autoconocimiento, autorregulación, automotivación. Pero también, por ejemplo, teníamos algunos puntos que podíamos tener y que era, por ejemplo, la didáctica, ¿no es cierto? El redactar un diario puede ser, el hecho que de repente podamos crear ciertos mapas mentales, podamos también utilizar la arte, música. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto ustedes han puesto una música y han visto cómo los estudiantes se comienzan a bailar o a dar sus pasitos. Y ahora con las redes sociales, con los TikToks, Dios mío, ¿quién no trata de imitar un baile distinto? No sé, ¿ustedes qué piensan sobre los TikToks? Ahí viene otro punto de la emoción sobre las redes sociales. Ese es otro rollo, pero bueno. Pero ahí viene. La música, cómo se toma ahora, el arte, cómo se toma ahora, ¿no? Entonces, ese es el hecho importante que pueden estar tomando en cuenta, ¿no? Entonces, es un punto totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden de alguna manera estar hablando de este punto de ver, ¿no? ¿Les ha pasado que desde muy pequeñitos, como le dije, tenemos a la niñera celular, móvil, entonces de pronto les ha pasado que allí ya descubren los niños ciertos aspectos y de pronto ustedes ven al niño que está que se ríe constantemente y ustedes, ¿qué está riendo? Dices, ya no está yendo YouTube, de pronto está viendo el TikTok que le dejara. Entonces está pasando cosas que está viendo, pero el TikTok no tiene filtros, ¿cierto? No tiene filtros, entonces puede ver cualquier situación de repente, ve desde la música hasta ciertas situaciones que de repente no necesariamente son tan sanas para un niño, y hasta poniendo videos en YouTube es muy probable que de repente no esté filtrado entre propaganda y propaganda salga otra situación. Entonces, aquí hay que de repente decirles, lleva siempre un cuadernito, ¿no? Lleven, a los papás siempre llevemos un cuadernito. El colegio acostumbra no un blog como antes, de repente un cuadernito muy pequeñito, una libretita. De repente que en camino puede ir redactando alguna situación, algo que le haya llamado la atención para que en clase te lo pueda comentar. Entonces, por eso decimos redactar un diario. Pero, profesor, ahora todo es virtual. ¿Para qué un diario? Porque un diario lo puedes tener, bueno, no les digo un diario que diga todo de repente, pero un cuadernito que apunte ciertas situaciones que son importantes para ellos, para que de repente las recuerden y puedan digan, ah, me acordé de esto, ¿no? Claro, no lo van a hacer como el diario que hacíamos nosotros quizás hace tiempo, ¿no? Con los corazoncitos, con los stickers, con qué sé yo, no, quizá, ¿no? Pero de repente sí algo que nos permita recordar ciertas cosas, de repente anota hoy día qué bonito te pasó, pero anota también de repente qué fue lo que te impactó más, ¿no? Entonces anotemos cada día algo nuevo, algo diferente. Nos puede servir a nosotros también eso, porque nos ayuda a comprender por qué nos sentimos, ¿no? Muy bien, Josefina dice, mi hijo lleva un cuaderno chico porque dice que a veces se aburría escribir. Exacto, perfecto, eso es lo mejor. No te digo que va a estar lejos de las redes sociales, siempre va a estar pendiente. Pero sí, una situación muy, muy básica es eso, ¿no? El hecho de que puedan estar dentro de ello, que pueda contar con ello, que pueden escribir, o sea, me aburrí, anoto, dibujo ya, no quiero escribir, me da pereza, dibújalo, pon algunas líneas, acuérdate de algo. Es más, sabemos nosotros mismos que hasta para reducir la ansiedad o algo comienzo a dibujar, ¿no? ¿Cuánto les ha pasado que han visto a niños dibujando flores, rayas, círculos, espirales, cuadraditos? Y dice, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué está moviendo algo? Porque tiene que guardar su situación que quiere expresar y no la puede hablar y quizás se aburre en esa clase y tiene que guardarla allí. Está viendo, ¿no? Entonces, por eso es. Bueno, esto nos lleva a qué? A que de alguna manera, exacto, la mayoría hace eso en sus cuadernitos, ¿no? Entonces de pronto encuentras ahí hojas y hojas y ciertas situaciones. Pero también puede llevar, muy bien, la musicoterapia, exacto. Exacto, los gabatos terapéuticos, ¿cierto? Tienen emociones. ¿Para qué? Hay que inculcarle eso a nuestros estudiantes para que de alguna manera no estén en estos pensamientos divagantes, que a veces estos pensamientos, como están divagando, están entre que me voy a positivo o me voy a negativo. Vamos a verlo de ese modo. Entonces, el pensamiento divaga tanto que se va, bueno, ¿para qué positivo? La vida no es tan feliz. Entonces me voy al pensamiento negativo. Y voy juntando como un cajoncito de pensamientos negativos
que después, cuando viene el punto, comienza a tener esto. Entonces, es mejor que justamente como parte de nuestra inteligencia emocional, tratemos de rescatar qué cosas positivas nos ha pasado, o qué nos ha impactado, porque también es parte de la inteligencia emocional reconocer si algo nos molestó, nos frustró, nos entristeció, nos enojó, en fin, pero que también sepamos reconocer y comprender esto es lo que me enoja. De modo que cuando ustedes le vuelvan a preguntar al estudiante, ¿qué te enoja a ti? No esté pensando, ay, no sé, ¿qué me enojará? Sí lo sabe, lo que pasa es que no sabe de todo lo que tiene, cómo describirlo, pero sí lo ha sentido, sí ha sentido enojo cuando su compañero agarró alguna cosa, ha sentido enojo cuando alguien no le prestó atención, ha sentido enojo cuando de repente va a casa y no encuentra a nadie y se siente solo. Lo siente, pero simplemente no lo manifiesta de esa manera. ¿Muy bien? Entonces, muy bien, decíamos, como dice Karen, está bien, musicoterapia, diario de emociones, garapatos terapéuticas, perfecto, es emocionante, pero a veces no todos tienen la misma costumbre de hacerlo. Entonces, más que sea como dice, una libretita, un cuaderno chico, un lapicerito siempre, y lo va poniendo, lo va escribiendo, va haciendo cositas que pueda hacer que fluya, que trate de expresarlo a través de otra manera, ¿no es cierto? ¿Qué nos trae como beneficio al final? Pues como decimos, va a traernos el hecho de un bienestar, mejor salud mental, porque eso se trata. Y no hace mucho, el 10 de octubre, ha sido el Día Mundial de la Salud Mental, justamente. En base a eso, entonces hacemos una resolución de conflicto también, porque mientras vamos pensando, vamos como que graficando, ¿no es cierto? Vamos viendo qué hago y estoy pensando, estoy haciendo, estoy resolviendo mi conflicto, estoy como pensando y viendo. Voy gestionando todo ello también. A la hora de quizá responder, soy más asertivo a la hora de responder, por lo tanto. Y voy creando una conciencia social que voy a tener. Aquí viene un punto importante. Si yo comprendo mis emociones, voy comprendiendo también las demás porque soy un poco empático, ¿no es cierto? Y voy comprendiendo al contexto que me rodea. Aquí viene un punto importante. Entonces, si yo estoy molesto, no tengo por qué echarle la culpa a otra persona, pero suele suceder o no. Que indirectamente, cuando nosotros nos molestamos, ¿con quién usualmente renegamos? ¿O a quién discutimos? ¿O a quién le descargamos nuestra furia? Como personas, nosotros, antes del estudiante, nosotros como personas. ¿Con quién? Estás molesto, llegaste molesto. ¿Con quién? ¿A quién vas y le dices, pasó todo eso? ¿Con quién? Cuéntame. ¿O no se molestan ustedes? No se molestan. ¿Se molestan? ¿Con quién? A ver. Alguien que tenga confianza. Muy bien, Josefina. Con alguien usualmente, ¿no es cierto? Como decimos, se proyecta. Dice Liliana, gracias Liliana, mi esposa y mi hija, sí. Dice, Karina dice, con el más débil, ¿ya? Muy bien. A veces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros nos enojamos, comenzamos inmediatamente a proyectar esa situación. ¿Y con quién hacemos? Con la persona que de repente tenemos más confianza. No es con la primera que nos encontramos. A veces se piensa, no, sí, se cruzó conmigo. Esa es una mínima parte, pero no fuiste tan efusivo como quisiera ser. Pero si llegas y encuentras con la persona, como dice Liana, con tu esposo, con tu hijo, con la persona que tengas más confianza, inmediatamente, sí, me pasa eso, y pobre que hizo algo la persona, exacta, con la mascota. La mascota se iba a saludarte, sal de acá. Pobre mascotita, salió de saludarte. Eufórica, emocionada, como sabe recibirte, pero no. Entonces, es cierto. Ahora, si nosotros hacemos eso, ¿qué pasa cuando nuestro estudiante llega molesto? ¿Con quién se desquita la molestia? ¿Con quién será? Con sus compañeros, con el docente mismo. No dice, pues mi tarea no la hice, pues no la hice, no tengo tiempo, no quiero. Exacto, muy bien, con los docentes, con los compañeros, con los maestros. Definitivamente, entonces aquí hay algo que si comenzamos a hacer, obviamente todo el tiempo no vamos a estar 1000 veces empático, pero quizá comenzamos a regular. Disculpe, estoy molesto, me pasó algo, ¿no? Con quien esté cerca, y que es cierto, totalmente. Entonces, inmediatamente comenzamos a trabajar el hecho de que sabemos que alrededor de nosotros existe cosas, pero además personas no tienen la culpa de lo que pasó. Nos pueden entender y comprender, sí, pero si se los decimos, porque no todos tenemos la bolita mágica para poder adivinar, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde tenemos que también
justamente apertura que la inteligencia emocional va a eso. Puedo estar molesto por diversas situaciones, puedo estar frustrado, triste, deprimido, pero no los demás tienen esta situación de saber qué está pasando con nosotros, a menos que se lo decimos y le comparta. Esto me pasa. Con quien tenga a su lado o se le cruce, sí puede ser también. Hay estudiantes que manifiestan a docente, está fea. Exacto, sí, Silvia, es cierto. Es cierto, puede llegar, estoy molesto, no hice mi clase, no hice mi tarea, o llega directo a fastidiar a un compañero o compañera X, que sabe que le va a aguantar, obviamente, como decía ahí Karina, el más débil, ¿no? Que sabe que le va a tolerar la situación y que de repente, pues, lo hace como diciendo, quiero llamar la atención, quiero que sepas que estoy molesto, quiero imponer la situación. Entonces, aquí viene el comprender estas emociones, el manifestar, ¿no? Y de acuerdo a eso, mejorar la toma de decisiones que nosotros tengamos día a día, ¿no? Por eso un poco los gráficos que estaban ahí es decir, evaluar qué cosas son positivas para mi vida, qué cosas son negativas, cómo lo voy a explayar hacia los demás. Y de acuerdo a eso también, cómo voy a corresponder al hecho de estar inmediatamente apoyando también a mis compañeros alguna vez, ¿no? Claro, a veces en televisión dicen palabras exacto, hirientes, y después cuando te quieren decir algo diferente, o nos pasa en la misma casa, en nuestro mismo convivir diario, te dicen algo y tú dices, cuando te quieren después decirte, ya te dejaron herida. Recuerden que, como decimos, es como que arrogamos el papelito, ¿no es cierto? Una vez que terminamos de planchar el papel, por más que lo planche mil veces, siempre va a haber las huellas de que siempre ahí algo ha pasado. O la famosa, un poco el clavar, ¿no? Y bueno, yo en mi salón no le decía los clavos, sino los chinches, ¿no? Entonces, decía eso de Ternopol, pongamos chinches, quedan huellas que no se borran ahí, quedan más huequitos, ¿no es cierto? Y mientras más chinches pongas, más huequitos hay. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro corazón va a quedar así, con muchos huequitos, le decía. Los más pequeñitos para que un poco entendiéramos que eran los. Entonces, el hecho era de tratar, ¿qué pasa? ¿Podemos sanar? Sí podemos sanar, pero siempre nos hirieron. Y las heridas a veces son difíciles en algunas personas más que superen esto. No es inmediato para todos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va este punto, va esta situación. Bien, vamos. En base a eso, entonces, tenemos ciertas estrategias que podemos tomar en cuenta y que quizá las hemos estado usando. Por ejemplo, el hecho de explicar con claridad las cosas. ¿Las hacemos? Sí, las hacemos como docentes. Pero a ver, vamos a ver cuando decimos claridad. ¿Cómo tenemos que conocer a nuestro estudiante para poder saber qué palabras utilizan, qué léxico, qué realidades tienen y apoyarnos en eso y tomar ejemplos de esa situación? Pero voy con qué, no con los temas, porque eso ustedes son expertos con los temas de su materia, sino con lo emocional. De explicarle que tiene derecho a estar molesto, tiene derecho a estar triste, tiene derecho también a ser feliz. Pero atención, eso no significa que van a atacar a los demás. Eso no significa que van a molestarse mediante ese aspecto. Eso no significa que van a tener que ir a dar otra situación sobre otras personas, ¿no? Entonces, aquí vienen muchos puntos de vista totalmente distintos, ¿bien? Ahora, aquí viene también el hecho de hacer una retroalimentación en toda situación y todo ámbito. Y eso yo sé que lo hacemos totalmente, esa retroalimentación. Pero también veamos al punto de vista cómo es que hacemos una retroalimentación. Porque no es solamente clasificar positivo o negativo, está bien o está mal, sino es el que sepan el por qué para que sepan después ellos hacer su propia autorretroalimentación, por decir, su autofeedback, ¿no? Y sepan reconocer qué es lo que están tomando en cuenta y qué no, ¿no? Entonces, aquí es este punto también que podríamos, a veces lo hacemos, pero quizá debemos hacer que ellos reconozcan el momento en que lo están realizando. Lo podemos haber hecho en clase, estoy segurísima de eso, pero que ellos reconozcan estas situaciones de cómo se van realizando para que no lo toman como parte de, sino que esto lo pueden ejecutar no solamente en su clase de usted, sino en cualquier otra situación de su vida personal. ¿Bien? El hecho de realizar también evaluaciones sobre este proceso, pero no de formación, que quiere decir de currícula, sino una formación personal, ¿no? Entonces, de pronto, si entendió algunos conceptos que son básicos, que son elementales, para poder avanzar en esta vida, ¿no? Que también te permita manifestar que es bueno ganar, sí,
pero es bueno perder también, porque nos da la fortaleza para poder analizar qué pasó y qué puedo mejorar. No es soy un perdedor, no. Eres un ganador porque ganaste la experiencia de pasar esta situación, porque esto te va a enseñar a ver qué pasó, qué sucedió, analicemos y mejoremos estos puntos y vas a tener lo que quieres. Pero atención a esto. Alguna vez me decía, y quizá me voy saliendo con mis experiencias, un niño me decía, a mí me dice, porque me vino a decir, molesto, de que él había pedido algo gentilmente a su profesor y su profesor no le había hecho caso. Me dice, y tú me dijiste, de frente me tuteaba, me decía, tú me dijiste que si yo pedía las cosas amablemente, me iban a hacer caso. Yo le pedí por favor y no me hizo caso. Entonces venía molesto a reclamarme que yo le había dicho algo y que no se había respetado. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué le dijiste? Entonces él quería, pues, o sea, que le hicieran caso sobre un evento, una experiencia que quería contar el sol y la profesora está hablando su tema, su curso, ¿no? Entonces él quiso contar la experiencia en veces, la profesora le dijo, un ratito. Dijo, pero profesora, por favor, ¿puedo? Y la profesora, 2 veces. Entonces el niño pidió permiso para ir al baño, se salió y me fue a reclamar a mí, a decirme que no estaba en lo correcto, que no iba, que no le, o sea, no le resultaba eso, y que porque lo mismo había pasado en casa un día anterior, no lo sabía yo, y que lo mismo había sucedido. Que había pedido algo en casa, pues, bueno, en este caso sí había pedido en casa algo material, y que lo había pedido amablemente, con las palabras mágicas y todo ello, y que no le había resultado. Entonces me llegó a reclamar, a decirme que no estaba resultando. Entonces justamente hacíamos la evaluación entonces, a decirle, está bien, pero el hecho que tú pidas no siempre te va a generar esto. Tienes que ver el momento de la situación y analizar. Si tu profesora te ha dicho que esperes un momento, entonces tú has debido esperar que acabe para decirle, profesora, ahora sí puedo hablar y inmediatamente. Entonces quizá la persona se da cuenta que era el momento necesario, en el momento que tú estabas pidiendo y te daba el pase en ese momento, en otra oportunidad. O sea, estabas viendo. Y en cuanto a lo material, le explicamos. Pero a lo que voy es esto. Si nosotros comenzamos a realizar esta evaluación con un estudiante, él va a entender el por qué está sucediendo y que no solamente es lo que le digamos, la estrategia que va a analizar, sino el por qué o el cómo va a hacerlo, ¿no? Entonces yo le decía, ¿siempre te van a dar algo? No. Muy bien, dice Victoria, indicar situaciones que pueden hacerse, pero otras no, y que aunque se deseen, no se pueden porque no es el momento adecuado. Exacto, Victoria, muy bien. Entonces, era indicarle, ¿no? Entonces, era después, justo ya después pasar a la estación, en la reunión con los docentes que teníamos, pues le explicaba un poco, ¿no? Ya de manera individual la profesora lo que había sucedido con su estudiante y de cómo me había venido a reclamar sobre la situación. Entonces le causó a la profesora al inicio mucha gracia porque no sabía de lo que había pasado y ignoraba de toda situación, porque el estudiante regresó tranquilo a su salón, no hubo ningún problema. Pero tampoco le había vuelto a pedir el querer opinar ni nada, ni levantar la mano, ya no había, o sea, ya no había actuado ni mal, pero tampoco le había pedido ninguna situación. Entonces, al principio le causó gracia y después dijo, pero me olvidé, dijo, de haber en ese momento vuelto, querías participar, o sea, asumió que también ella dijo, bueno, pasó, ¿no? O sea, ya no quiso hablar y no, o sea, no recordó, obviamente ustedes saben que el docente tiene muchas cosas en ese momento, está viendo 30 contextos diferentes, está pensando en el tema y está viendo la evaluación también y quizás las tareas que tiene que dejar, en fin. Entonces, entiendo que se le pudo haber pasado, pero ella analizó inmediatamente, la docente dijo, uy, me olvidé, ¿no? Dije, a la siguiente voy a ver que partamos de esta situación, a ver si tenía que opinar con el tema. Y en fin, a esto iba con decir que es cierto, hay que explicar. Entonces, al realizar esta evaluación sobre este proceso con el estudiante o los estudiantes, nos permite eso, nos permite ver que también hay cosas en que no siempre van a ser permitidas, en que hay momentos y situaciones, en que quizás no lo reconocen y el niño tiende a veces a interrumpir en el momento, pues va a aprender a reconocerlos también. Pero si le vamos indicando, ¿no? Si le vamos monitoreando, ¿no? ¿Esto qué va a permitir? El siguiente punto, de intercambiar algunas ideas, algunos puntos de vista, algunas sugerencias y que después al final podamos justamente el hecho de fomentar esta autosuficiencia en el estudiante, que puede ya el estudiante resolver algunas situaciones que incluso después se los van a contar, de hecho, va a decir, pero o sea, yo tenía este problema, profesor, yo tenía este problema, pero de repente me acordé de lo que usted me dijo o aprendí en el colegio a hacer esto y en casa incluso se van a asombrar porque van a decir, ¿de dónde aprendió?
porque quizá en casa no tiene la persona exactamente que lo pueda resolver o que le haya indicado. Entonces lo aprendió porque el docente le dio la estrategia específica para hacerlo. Porque aprenden, recuerden, el primer modelo es en realidad más que en casa, es en el colegio. Porque en casa yo le puedo decir a mi hija, pero mira, yo lo revisaba así la operación y me va a decir mi hija, no, mamá, si la profesora me ha dicho esto es porque este método es el que tengo que usar. Y yo dije, yo que venía con tanto afán a enseñar lo que decía, no, o sea, y me pasó, no hace mucho les cuento, tenían un proyecto que hacer, justo hablaban de discapacidad, entonces, ¿qué más? Yo dije, me voy a lucir con mi hija, obviamente, ¿no? Entonces, ya, hija, ya, me dijo de frente, no, mamá, resulta que la profesora me ha dicho esto. Entonces, en base a eso, yo pienso hacer esto. Ok, ¿necesitas alguna ayuda, hija? No te preocupes más, si necesito algo, te digo, porque ya yo escuché más o menos esto y me acordé que tú la pasada me hablaste de esto, entonces ya. Entonces, tú dices, ok, ¿qué pasó? Solucionó su problema en ese momento. Yo que pensaba que me esperaba para resolver su problema, lo había solucionado en este momento. O sea, ya lo había visto, ya lo había visionado, ya había visto. Y si me pasa esto, hago esto, y si me pasa esto, hago esto. Entonces, de pronto ya había visto todas las estrategias que yo pensaba decirle, ya lo había solucionado de ese momento. Entonces tenía como que incongruencia en mis pensamientos o no, las emociones eran distintas o no. Como que, ¿qué pasó? ¿No? Eh, o sea, ¿me siento bien o que ya está solucionando o me siento de pronto relegada de mi punto de vista que iba a ayudarla? Entonces venían esos puntos, pero ¿a qué voy con esto? Que justamente eso va a pasar en el hogar posiblemente. Cuando el padre de familia vea qué pasó con mi hijo, ya puede ser autosuficiente. ¿Por qué? Porque el niño comienza a entender que la inteligencia emocional va a aprender a poder mejorar su vida, no se va a sentir tan molesto, tan pesimista, tan características negativas, sino al contrario, hasta puede ayudar a los padres, papá, mamá, va a pasar, tranquilo, tranquilo que va a pasar, va a ser, ¿tuviste problemas? No, yo te entiendo, puede ser un día malo. Hay niños que te lo pueden llegar a decir y de pronto te sientes, ¿qué pasa aquí? Le pasó a una docente en un colegio donde estaba, le dijeron a la docente tenía un problema personal, había pasado, había llegado un poquito tarde a clase, la estuvimos cubriendo y de pronto llegó y dijo, sí, ya listo, entró a toda su clase y de pronto en la hora de recreo uno de sus niños se acercó y le dijo, profesora, tranquila, va a pasar, todo va a estar bien. La profesora peor se puso más de lágrimas porque obviamente pues no pensó que es su niño, estamos hablando de tercer grado aproximadamente, sí, tercero era. Entonces, se había acercado y le había dicho eso. Entonces, la profesora mami se fue llorando. Nosotros, ¿qué le pasó? Pensamos que algo malo había sucedido porque había venido un problema familiar ella y pensamos que algo había sucedido. Cuando de pronto fuimos a verla, se había pasado, dijo no, y me contó la situación, pues todos terminaron en una situación distinta y diferente. Pero aquí aprendíamos emociones, totalmente la emoción es distinta. La situación de saber que este niño estaba tomando en cuenta su contexto social, estaba siendo empático y se había acercado en el momento de recreo donde había visto a la profesora sola porque no estaba conversando con nadie y le había dicho estas palabras, la profesora pues se había olvidado totalmente lo que había sucedido y ella estaba en el momento en que el estudiante se había acercado y le había dado esta fuerza, o sea, era totalmente distinta, ya las emociones, convivencias eran totalmente distintos y diferentes, ¿no? No sé, opiniones sobre eso, quizás estoy hablando, hablo y no los dejo participar, quizá. Me comentan de repente. Son emociones que me parecen, o sea, a ver, son situaciones que me encanta comentarlas cuando puedo. Son experiencias que pasan y que quizá a muchos de ustedes les ha pasado también cosas así, detalles, que alguien te viene de repente con una florcita del jardín y te dice, profesora, tome, les ha pasado, ustedes son los primeros que reciben toda la información de los niños, desde pequeñitos hasta muy grandecito, del niño que de repente te lleva un caramelo para decir, llevo este caramelo, si sea de su fiesta, para ti, profesora, el fin de semana tuve mi fiesta, tome, y te da, ¿no? Y nos pasa hasta adulto, cuando de repente te encuentras con un profesional y que dice, profesor, usted me enseñó en tal ciclo, y yo, claro, ¿se acuerda de mí? Yo me acuerdo de tu rostro, pero tu apellido quizás no. Dice, gracias, te dice, mire, pasaba por aquí, vine a saludarla. Entonces yo, uy, Dios santo, ¿sí te acuerdas de mí? Dios mío, ya, qué bueno. Entonces, son emociones distintas porque creamos un punto importante en sus vidas. Y aquí, en esta estrategia, está el que ya le enseñemos esta parte de gestionar sus emociones y que no sea el hecho
inicial quizá, pero lo enseñamos en primaria y hasta en secundaria podemos enseñar y hasta en superior. Muy bien. Dice, sorprende la sensibilidad y comprensión, dice Miriam, que a veces los niños demuestran. Perfecto, Miriam, exacto. Karina dice, a mí me dicen, Miss, me acordé de usted y le traje chocolate que es para diabéticos, me acordé de ello antes de comprarlo. Ya ven, Karina, qué lindo detalle, exacto, exacto. El estudiante se acuerda inmediatamente de ti, Silvia, así es, cuando nos encontramos con estudiantes de años anteriores. Exacto, ¿ve? ¿Nos despierta emociones o no? Y de pronto le cuentas a sus estudiantes que estás actualmente, ¿no es cierto? Le dices, le cuentas a esos estudiantes, mire, me encontré con tal persona y que no sé cuánto, y me contó algo distinto. Como que te llenas de orgullo, ese orgullo que cualquier padre también lo tiene por su hijo igual. Tú dices, sí, fue su mentor en algún momento, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, nosotros también debemos ser mentores ahora de qué? De la experiencia que vamos a tener con el estudiante y el padre en casa, perdón. Deme un segundito, voy a tomar agua. Ya estoy bajo, ya ahora sí. Perdón, disculpe. Ya, entonces, por ahí vamos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta allí? Acá y dice, a ver, eh, LG, mis estudiantes de secundaria me llevan flor de papel muy hermosa, me hace sentir feliz. Perfecto, qué lindo. Por eso les digo que siempre es importante y que no solamente es el hecho de tener una sola, vamos a decir, desde pequeños, desde inicial, podemos fundamentalmente ser un buen rol, pero el docente siempre docente, es decir, inicial, primaria, secundaria, superior, siempre específicamente, te acuerdas de alguien en especial, te acuerdas que, es más, no te acuerdas el nombre de la profesora, pero te acuerdas, hubo una profesora que marcó mi vida, dices. Y esa profesora es por qué, porque te dejó emociones, ¿no? Sí, levanta la mano a alguien, perdóname. Sí, Muy buenos días, ¿me escucha? sí, por supuesto, te escucho. Sí, es importante también utilizar los recursos que tenemos. Por ejemplo, ahora ha salido por segunda vez la película Inside Out y yo en el área de inglés lo adapté, ¿no? Para que mis estudiantes, y usted sabe que los adolescentes están en podemos decir, en ese etapa de emociones, ¿no? Y me salió bien la sesión porque no estaba planificada, pero también apreciaba cómo se sentían ellas, cómo se sienten, ¿no? Entonces, les ayudé a que puedan expresar sus sentimientos, ¿no? A través de estos, personajes, ¿no? Que se identifican y también tener en cuenta que nuestras alumnas, a pesar que ya son adolescentes, también tienen su niño interior, y eso trabajarlo siempre, no dejar que se pierda ese niño interior, porque como usted dice, los niños son más transparentes, están observando más, pero a veces en la secundaria uno ya va dejando de lado ese niño, ¿no? Cuando enseña a las adolescentes, o a los adolescentes, o a los jóvenes. Siempre recurrir a eso, ¿no? Y como le digo, les gustó la sesión a las chicas, incluso algunas dibujaron, ¿no? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Karen. Qué importante es eso. Definitivamente, en secundaria a veces se vuelve más difícil porque de pronto es como que, uy, pero son situaciones infantiles, a veces creen que solamente en inicial debemos tratarlas, pero ahí es donde dicen, pues, despertamos emociones. ¿Y qué te despierta emociones? Ser curioso, una actividad diferente que te saque de ese contexto en ese momento, como usted ha manifestado, algo que les despierte totalmente, que se adapte a la clase y que lo demuestre de manera distinta. Entonces, en secundaria se vuelven más cerrados porque están en ese dilema. Si le digo, de repente parezco infantil, de repente piensa que como ya estoy grande y no puedo resolver mis problemas, porque sucede, ¿no? A ver, siempre yo a ver, he cuestionado a veces cuando hay papitos, padre de familia, que de pronto dice, ya, se va solo. Es más, me sorprendió que la pasada vi un niño de quinto de primaria que yo le digo, a ver, personal, y tengo una niña también en quinto igualito, entonces me dice mi compañerito, se va solo. Y yo le digo, ¿se va solo? Yo me quedé así en shock emocional, ¿se va solo?
pero hay pisos, hay todo, yo veía todo alrededor, o sea, en ese momento, ¿no? Entonces le digo, pero que vaya con cuidado, le digo. Y estaban repartiendo unos productos para los niños, entonces se acercaron a pedirle a mi hija si sabía dónde estaban, entonces como yo ahí estábamos recogiéndola, recogiéndolas a las dos porque tengo gemelas, para variar. Entonces, me dice, sí, mamá, voy, mi compañerito quiere ayuda. Entonces le dije, espérame aquí, le dije al niño, voy a ver dónde están las cosas que te reparten a ti, para acercarle, y me dijo, sí, entonces le digo, ¿tu movilidad algo? No, me dice, me voy solo. Te vas solo. Entonces yo le digo, y cuando llega a casa, me dice, sí, mamá, y cuando llega a casa, él ya se atiende solo. Digo, no encuentra a nadie, le digo, ¿y cómo saben que llegó a la hora? Yo estaba así en estrés emocional, ¿no? Entonces, como madre, y en ese momento está en mi rol de madre. Entonces, sí me dice, pero noté un niño callado, o sea, a la vez de mi rol de madre, pero a la vez lo observaba como que no te sales de lo profesional, ¿no? Entonces ya la observación te nace, te fluye la observación. Entonces lo que se va un niño callado y todo, y le iba preguntando a mi hija, ¿y cómo es tu compañerita en clase? Entonces yo me preocupaba más y le digo, bueno, mira, ya, y lo iba viendo. Entonces yo le decía, es importante cómo a veces nuestros, yo como madre pensaba, ¿no? Cómo mi hija pretendía ayudarles a su compañerito, porque yo decía, claro, ella en su rol de empoderar a su compañero que no se sienta mal, ¿no? Entonces yo decía, ¿y cómo tú prestas? Y digo, ¿y tú no sabías nada? No, mamá, pero yo sabía que tú nos ibas a apoyar, entonces yo estaba esperando nada más que llegaras para poderlo ayudar, para no salir del colegio porque tenían afuera, sus mamitas estaban repartiendo los productos. Entonces, en realidad, a esto voy, ¿no? A que justamente despertamos esas emociones y situaciones. Y en casa, como bien dice, cuando están grandes, yo decía, a esta parte iba, criticaba y decía, pares, por favor, si el niño se va solo, está bien, pero por favor, dígale, coméntele. Criticaba la situación un poco, a decirle, por favor, pídanle cómo está, ¿no? O sea, hagan una llamada, dígale, qué sé yo, ¿no? O sea, algo que sea bonito, ¿no? Muy bien, me dice, a ver, Lidia creo que es. Dice, a ver, en inicio de la estación de primavera, los estudiantes regalaron rosas amarillas a sus mejores amigas y sus profesores. Emociones encontradas que nos hacen feliz. Qué bueno, qué lindo. Sí, sí, definitivamente, imagínate. A sus mejores amigos, ¿no? Y ha pasado, también me ha pasado en colegio igualito, lo mismo. Entonces, a lo que yo decía, que a veces, a ver, lo que yo quería terminar la idea era de decir, se piensa que como lo ves grande a los chicos, ya puede estar solo. Perfecto, déjale, tienes que dejarle su espacio, por que déjalo, pero atención a esto. Lo que quiero es, una cosa es que dejes ir solo, que de repente puede independizarse, y otra cosa es que dejes solo totalmente, como que nunca aparece el papá en casa o en el colegio a la hora determinada. Y pasa en secundaria. Si estoy hablando de quinto y sexto, porque ya comienzan en ese bloque, pero secundaria más aún. Cuando llamas a los padres de secundaria, muy pocos se acercan los padres de secundaria. Es más, ya ni se acercan, lo escriben en el colegio y ya. Bien, gracias, cualquier cosa nos manda a decir. Con el niño él sabe decirlo y ya está. ¿No? Con el adolescente, con el joven. Entonces, tú no ves al padre más que creo que en quinto de secundaria cuando ya la promoción. Voy con esta situación porque de pronto eso es lo que yo un poco les decía, ¿no? El saber que desde inicial, primaria, secundaria, el estudiante necesita de ti como padre. Por ende, nosotros como docentes estamos para poder apoyarlo. Y si en este caso, por ejemplo, me dice la profesora Lidia de que aquí regalaron algunas flores amarillas, las mejores, es justamente porque el hecho es que quieren encontrar emoción, quiere decirle, estamos aquí presentes, ¿no? Muy bien, me dice Karina, por ejemplo, una cosa es dejar que sea independiente, otra cosa es independizarlo, es decir, los padres se desentienden de ellos y creen que ya son adultos y pueden valerse por sí solos, no son capaces ni de preguntar cómo están. Exacto, a eso iba yo un poco, ¿no? A eso iba con mi parlamento, ¿no? De que a veces sucede eso, o sea, en segunda lo dejamos, ya, él entiende, él sabe todo, está bien, lo vemos grande, ya sabemos que de una determinada edad está bien, pero todo ser humano sigue aprendiendo día a día, todos los seres humanos seguimos formándonos todos los días, y más aún cuando está en un contexto educativo donde hay distintas realidades, tú no sabes qué puede estar pasando.
Entonces, es importante preguntarle, decirle, qué bien, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue en el colegio? ¿Qué aprendimos hoy día? ¿Cómo nos hemos divertido? ¿Algo nuevo? ¿Te impactó algo? ¿Algo distinto? ¿Algún comentario? A ver, comenzamos. Silvio, un estudiante me traía flores naturales y me decía que lo coloque entre mi cabello. Es que me hacía recordar a mi hijo cuando era pequeño. Ay, qué lindo. Erika dice, en secundaria los padres se deslizan prácticamente de todo. Es cierto. Solo aparecen en la entrega de libretas y ellos necesitan más apoyo emocional. Exacto, Erika. ¿Por qué decía? Porque ahora ya estamos enseñando desde hace unos años atrás inteligencia emocional inicial. Pero de repente no le enseñaron a estos chicos que están en secundaria ahorita, en quinto de secundaria, inteligencia emocional. Atención a esto, ahora viene otro punto de vista que quizá voy fuera del tema, pero también tiene que ver con nuestro lado social. Pandemia, post-pandemia. Pandemia fue la educación a través de una pantalla, ¿ok? Demostramos emociones, solamente necesitamos cámara prendida, pero si de repente no podemos prender cámara, ¿qué sucede? Si no pudimos prender micro para escuchar la voz, ¿qué sucede? Entonces todos los niños tenían que tener cámara prendida, perfecto. Pero tú no sabías detrás, como había una, no sé si en algún momento vieron un meme, dice, detrás de todo niño bien educado existe una mamá con un cinturón, había, ¿no? Con un castigo. Entonces estaba la pantalla, estaba el niño bien comodito, y la mamá delante de la cámara con su sandalia, con su chanclo, sino con su cinturón, ¿no? Como diciendo, muévete y te caes, ¿no? Entonces, era la imagen que tenía, o sea, tú no sabes detrás qué. Y cuando a veces decía que vengan los padres, entonces ¿qué te decía? Los niños pequeños te decían, ok, cuando ibas al adolescente, no, estoy en casa solo. Mis padres salieron, no hay nadie en casa, pero alguien que te quede en casa contigo, no, es que estoy solo. Perfecto, pues solo, entonces sí, danos otro día para poder hablar con los padres. Citamos a reunión a los padres, porque era justo adolescente y estamos en este proceso de que iban a egresar, pues, ¿no? Entonces estamos cuarto, quinto de secundaria en una situación difícil porque ya son adolescentes que necesitan un poco más de apoyo en algunas cosas emocionalmente por los cambios que tienen. ¿Cuántos aparecían? De un salón de 20, aparecían 3, 4, 5, era casi individualizado, ¿no? Entonces, a esto voy con ellos, ¿no? Entonces dice, ¿cómo le hacemos entender a los padres que los adolescentes también necesitan mayor atención? ¿Qué estrategia aplicamos si por poca asistencia para? Y justo lo que les decía. Miren, llega el punto, y les soy sincera, llega el punto en el hecho de atender individualizado por horarios. Es decir, yo hablaba en este horario de pandemia, abrí un Teams, bueno, en este caso era Teams o Zoom, teníamos dos plataformas, y en ese punto le decía, estoy de 4 vamos a decir, de 4 a 6, día martes y jueves de 4 a 6. Muy bien, atendía entonces en esos horarios y ponía 3 y les mandaba. Padre que se atiende, por favor. Entonces decían, no, pero ¿por qué? No sé cuánto. Es más, decían, ¿por qué el psicólogo me está llamando? ¿Qué has hecho? Le decían al pobre estudiante. Y usted no había hecho nada, solamente que era nosotros el seguimiento, va bien para preguntar cómo le iba en casa, era eso. Entonces, era una situación distinta, pero es importante ver ese punto. A ver, vamos a ver acá. Dice, a ver, Lidia dice, dependiendo del tutor, a inicio del año académico se les hace firmar un compromiso. En todas las reuniones asisten los 30 padres de familia, todas las actividades los integramos, día de la madre, día del padre, trabajo del tutor. Perfecto. Lidia, qué bueno, pero yo te aseguro, está bien, te felicito totalmente. Así como Alicia me dice, a pesar de que a veces amonestábamos a los padres, entre comillas amonestábamos, porque sabemos que obviamente no va, pero también a veces el padre no va, te dice, estoy trabajando. Entonces, ¿qué comencé a hacer por eso hasta ahora? En algunos casos, cuando alguna institución ha pedido, decimos, muy bien, conéctese, pero con cámara. Entonces, como decir, no nos, porque fácil es sin cámara y nos deja hablando, ¿no? Entonces, conéctese con cámara, necesito entrevistarme con usted, ¿no? A ver, dice Karina, esto de pandemia fue todo un tema. Mis estudiantes que están en secundaria me dicen, se acuerda de mí, a ver cómo me llamo, y si no responde de manera favorable se deprimen. En esos tiempos conocí padres que muchas mm, veces veían los errores en los estudiantes, pues le gritaban o le pegaban sin tener en cuenta que el micrófono en la cama estaba prendida. Exacto, conocimos hogares, esa fue otra situación. Y ahí vimos justo por qué el estudiante era así, emociones que les creaban totalmente distintas, sí, sí. Alicia dice, ¿podrían atender a los padres de 4 en 4 en un grupo pequeño? Claro, claro, se podría atender, o sea, sí, pero generalizas. Aquí atención, cuando hagamos reuniones con los padres o en general,
y de repente van de grupos, podemos atenderlos, pero no individualizamos. Por ejemplo, tengo a Jaimito, a Alicia, o sea, los papás, ¿no? De Jaimito, de Alicia, de Kenia y de Jessica, ¿ok? Ya, de 4 papás, ¿ok? Ya. Entonces yo hablo en general sobre el grupo, pero no voy a decir, uy, fíjense, Jessica o Kenia se ponen a conversar todo el día y no me hacen la tarea. No, no, no. Atendemos a los 4, pero lo atendemos de manera general. Es necesario que ustedes conversen, por favor, con los chicos para evitar que de repente estén conversando, que van a tener un espacio posterior para ello. Conversemos con nuestros niños, en fin, o sea, veamos de manera general. Eso sí, por favor, ahí porque a veces nos puede salir y fluimos en ese momento, pero a veces se puede sentir herida la persona en ese momento, ¿no? Erika dice, yo he tenido estudiantes de secundaria y me tuvieron mucha confianza que me contaban lo que sentían o pasaban en casa. Tuve que conversar con sus padres para llevar el seguimiento. Es cierto, Erika, qué bueno que hayas tenido esa confianza. En realidad, a veces aquí hay 2 puntos de vista y nos sucede hasta en la misma universidad. Este, nos dicen y nos cuentan a veces estudiantes, pero tenemos que tener mucho cuidado porque, bueno, en tu caso no hay problema. Secundaria todavía hay un contexto en que es más ligado, pero en universidad tenemos aquí una situación problema, porque de repente el padre, tú le dices algo y el padre va y le dice a su casa y el estudiante dice, profesor, ¿qué le dijo a mi papá, a mi mamá? Porque ha llegado de frente a decirme esto y el otro. Entonces, hay situaciones. En secundaria todavía puedes reunirlos, pero en universidad resuelven que eres el estudiante que vive solo, pero a veces hay padres que todavía van. Ahí sí van. Recién se dan cuenta que tienen que ir, pero eso debieron hacerlo en el colegio no lo hicieron y van a la universidad desesperados porque no está rindiendo como ellos creen que rinde, ¿no? Exacto, sí, sí, Alice, exacto, no vienen todos, pero sí debes hablar, exacto, ajá. Exacto, muy bien. Este tema de pandemia lo toqué, ¿por qué? Más que todo para generar, no había el face to face, el cara a cara, el decir, o sea, y la cámara, como ustedes dicen, a veces no siempre es lo real, ¿no? Con todo lo que nos vemos, o no todos teníamos la misma modalidad en cámara, ¿no? De celular y computador y todo ello. Bueno, en fin. Entonces, ya nos quedamos en esa inteligencia emocional, voy a ir por otro lado, creo que por ahí me van ok, hablamos de docentes y estamos acá. Entonces, bueno, ya habíamos hablado un poco del autoconocimiento, reflexionado sobre las propias emociones, de ver que al final pudiéramos ver cómo afecta la enseñanza, de crear este clima acogedor, positivo que podamos, de escuchar la preocupación como ustedes lo están haciendo, perfecto, de modelar también los comportamientos, ¿no? O sea, aquí viene el punto importante. Sé que es difícil nosotros como adultos llevar todo ello, pero también recuerden que somos el primer ejemplo, el primer modelo. Ni siquiera en casa, como les dije, le decimos algo en casa a los padres y les apuesto que a ustedes también les pasa. No, mi profesora me dijo de esta manera. Entonces, si mi profesora me lo dijo así o mi profesor me dijo así, tiene que ser como me lo dijeron, ¿no? Entonces, aquí viene el modelar nosotros ese punto, ¿no? Me voy a ir pasando de pronto ya. Para estudiantes, frases, como les decía, pequeñas frases que podemos ir trabajando. ¿Cuáles suelen ser las pequeñas frases? Por ejemplo, el que si le pone triste, cómo puede hacer, o sea, que existen diversas situaciones, ¿no? Diversas situaciones de tristeza, indiferencia, miedo, o sea, que podemos, todo esto vamos a sentir. Podemos decirle, tienes derecho a estar triste, molesto, a sentir miedo, a sentir, que de repente dice, pero no, alguien invalida, porque por ahí sucede que el estudiante, ay, no eres valiente, eres un cobarde, le dice. No, tiene derecho a sentirse con miedo, tiene derecho a sentirse más triste que otro, tiene derecho a que le duele una vacuna más que otro niño. Entonces, tiene derecho, pero también tiene derecho a ser feliz, tiene derecho también a sentir amor, tiene derecho a todo ello también. Entonces, son frases que podemos ir trabajando cuando tú te sientes triste, cuando tú te sientes alegre, cuando de repente te enojas, cuando te da miedo algo. Cuando de repente te entusiasma más algo. Es decir, que aprendan a reconocer ciertas acciones para que puedan saber, ¿y por qué me dio miedo esto? De repente porque alguien me dijo algo, pero tú lo has pasado. O este plato de comida no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Sabemos en inicial, ¿no es cierto? Cuando hacemos la lonchera, no sé, el día del campesino, se me ocurre. Y pone las alverjitas, la papa, la yuca y dice, en casa no lo hace. Y en el colegio comieron todos, porque todos compartieron y comieron. No sé si les ha sucedido. Me salgo a veces de las experiencias que he tenido ahí en los centros educativos, que es lindo con los estudiantes también ahí. Entonces, por ahí van ciertas situaciones y key pequeñas frases que pueden hacer cuando te da. Y podemos hacer en ciertas dinámicas. Y puede ser desde pequeños hasta adultos. Pues eso van en general, ¿ok? Por ejemplo, puede decirle, yo les puedo preguntar a ustedes, por ejemplo, ¿qué les alegra?
Les puedo preguntar también de qué les fastidia, qué les da miedo. Puede haber hecho todo eso, pero como nos lleva la dinámica más tiempo, entonces he dejado las frases por aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué estamos haciendo? Fomentamos la expresión emocional, hacemos de repente algunas técnicas de regulación emocional, ¿no es cierto? Que estas técnicas de regulación es lo que ustedes un poco decían y es el hecho de las prácticas ahora de las técnicas de relajación, que puede ir pues desde reconocer un sonido específico, de escuchar una música tranquila, puede ser música clásica, puede ser una música de ambiente, de río, pajaritos, puede ser el hecho de cerrar los ojos, simplemente estar reconociendo, es decir, que puedan aplicarse, ¿no? Exacto, exacto, sí. Definitivamente, Alicia, es muy importante que esas estrategias puedan ser más dinámicas, que permitan que se expresen el estudiante, porque no tiene muchos lugares donde hacerlo. Y a través de esa expresión también puede seguir aprendiendo las áreas que enseñamos, así como lo hizo su compañera con la película. Utilizó su estrategia y aprendieron su curso y también se sintieron bien. Está utilizando toda la vez, está fomentando ello. Exacto. Promover la empatía también, el hecho de que apoyen a sus compañeros, que aprendan a reconocer, porque esto les va a servir, como bien dice, para la vida también, no solamente para ahorita, no solamente para el curso, sino para más adelante. Y va a ser un soporte aquí, exactamente, ¿no? Bueno, me iba en realidad a otros puntos más, por ejemplo, como la comunicación asertiva. A ver, ¿cuándo somos asertivos? ¿Qué tipo de comunicación hay? Eso ustedes lo saben quizá mucho mejor, pero vamos a recordar, existe una comunicación que es, aparte de asertiva, ¿qué otro tipo de comunicación existe? A ver, cuénteme. ¿Qué tipo de comunicación hay? ¿Nada más la asertiva existe? ¿No existe otro tipo de comunicación? ¿No? Nada. Hola. Comunicación pasiva, ¿la conocemos? ¿No la conocemos? Interpersonal, ya, ¿qué más? Ya, muy bien, ya, interpersonal. Pero dentro, ya, grupal, muy bien. Ya, ya, entonces significa que por ahí vamos a tocar entonces de nuevo este punto de comunicación asertiva más en el siguiente, como que vamos a seguir. Pero un poco es la comunicación asertiva, es una comunicación que va, como dice, en el centro, que no te lleva, muy bien, la no verbal es exactamente también, la grupal también, que no te lleva solamente al hecho de, como decir, sí a todo, la pasiva, tampoco te lleva haz lo que yo te estoy diciendo nada más, sino te lleva al hecho de hacer lo que es lo correcto y a decir si estoy de acuerdo o no dentro del punto, ¿no? Aquí tenía un videíto, pero quizá estoy viendo por premura el tiempo, quizá lo he dejado en el aula, en el classroom, en el aula, lo vamos a quizá tomar, voy a volverlo a poner en el otro, para igual conversar un poquito por ello, pero es cierto. Y aquí voy también, ¿cuánto porcentaje de comunicación tenemos en general las personas entre verbal y no verbal? ¿Cuál es el que predomina a veces? A ver, cuénteme. Así rapidito. ¿Cuánto de comunicación de porcentaje hay? A ver. Ya, perfecto, Catalina, expresiva, pasiva, ya. ¿Cuánto de porcentaje? A ver. No verbal. ¿Quién le gana, la no verbal o la verbal? La no verbal más. Muy bien, Nancy, muy bien. Ya, ¿cuánto por ciento aproximadamente? ¿Un 30, un 40, 50, 60? Aprox. ¿Cuánto será? Exacto, muy bien. Comunicación asertiva se habla en momento adecuado en un lugar. 70% no verbal. Muy bien. Perfecto, ya. Entonces, es cierto, nuestros gestos dicen mucho. Si yo hubiera venido y le hubiera dicho, buenos días a todos ustedes, ¿cómo están? Hubiera sido igual a de repente, ¿cómo están? Qué bueno, buen día. ¿Cuál le gustó más, la primera o la segunda? Sean La sinceros. segunda, la Ay, segunda, gracias, María. qué lindo hablaste, gracias, muy bien. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nuestros gestos también cuentan. Si entro al salón todo es motivado y después cambio, digo, sonrío, mi sonrisa no sale natural. No sería igual, ¿no es cierto? Gracias, gracias. Exacto, entonces eso también cuenta. Que vaya a la par mi verbal con mi gestual para que pueda transmitir una emoción a los demás. Muy bien. A ver, me voy por el otro lado acá.
Bueno, entonces aquí, como decíamos, escoger un buen momento para conversar va dentro de la comunicación asertiva. También el hecho de no permitir, o sea, que si estoy molesto y le ataco al otro, no. Atención, no permitir que mis emociones, expresar mis ideas claramente, verificar que la otra persona me entienda, escuchar también activamente y crear acuerdos, ¿no? Que puedan llevar convivir dentro de una sociedad empática. Bueno, aquí teníamos algunos tips también de clima escolar positivo que también están dentro del Classroom. La importancia de la formación en habilidades emocionales, que igual vamos a seguir tratando justamente dentro de parte del módulo. Me quería ir un poco dejando el contexto, ¿no? Y aquí había también otro rompecabezas más, que después lo vamos a realizar quizá, pero ya en otro. Pero ahorita vamos a decirles cuál es, para un poco hacer todo lo que hemos hecho el día de hoy, como vamos a decir, todo lo que hemos creado. Hoy día hemos hablado de diversos aspectos, pero lo final nos debe quedar es que debemos tener estos puntos, ¿no? Hecho, desarrollar justamente todo lo que tiene que ver mi motivación, mi asertividad, mi tolerancia, mi optimismo, ser flexible, mi autoestima y mi comportabilidad. Entonces, todo ello hace que, como ustedes han visto en todo lo que están dicho, acciones que ustedes hacen y que acciones que creamos en el aula también se puedan llevar a cabo con nuestros estudiantes, ¿no? Alicia, claro, Alicia, hay que desarrollar habilidades blandas en las dinámicas, hay que desarrollar en cada una de ellas. El hecho de poder aportar en cada dinámica también nos explica todo ello, ¿no? Es importante todo eso, ¿no? En cada una de ellas, incluso para cada una de ellas sabemos que hay una dinámica totalmente distinta. Obviamente todo no lo vamos a hacer en un mismo día, pero poco a poco se pueden ir trabajando para que el estudiante pueda tener todo ello, ¿no? Y vamos a seguir conversando así como le vamos diciendo. ¿No? Si está ahí, vamos a ver. Y bueno, para acabar justo ahora, el poder de la mente determina el potencial de tu vida. Muchísimas gracias por atenderme el día de hoy. Espero haber aportado algo y he aprendido mucho de ustedes. Muchísimas gracias por sus participaciones. Consultas, ya me fui creo incluso con el tiempo de las consultas. Preguntas, aunque hemos estado ahí, me ha encantado la actividad que ustedes tienen en el chat. Gracias, porque eso le da más dinamismo a la clase, también al foro, y también lo importante es que me permite poder abarcar otros temas más. Muy bien.